Hola de nuevo, pues sigo con lo que va a ser una serie muy breve de vídeos sobre mis experiencias con Venezuela y en concreto con personal administrativo, funcionarial, con, digamos, trabajadores de lo público, dicho con muchas comillas en el caso venezolano, en el caso venezolano dentro del paradigma actual desarrollado por Maduro y por su camarilla, ¿vale? No es esto una crítica al llamado chavismo, al proceso largo, digamos, revolucionario que se abrió en Venezuela en el año 89 con el Caracazo. Todo lo contrario, o sea, no soy adverso a Chávez, admiro su figura y lo que se propuso e intentó, pero no tiene nada que ver con los derroteros posteriores de su mal encontrada herencia política. Eso sería harina de otro costal, o sea, no voy a hablar de cómo, aunque sé cómo llegó Maduro, el sindicalista de autobuses, a ser nada más y nada menos que presidente de Venezuela. Y eso lo hizo, bueno, a través del Congreso Mundial J, que se personó en Venezuela y le dijo a Chávez que había una serie de personas con ceresor en la cabeza que no podían continuar porque pretendían abocar a Venezuela a una alianza estratégica con los países de la resistencia árabe y que y el Congreso Mundial J le dijo que eso no podía ser y que se tenían que ir, entonces puso de canciller en su momento a Rangel, otro J, y, y la mano de Rangel al final acabó en Maduro, que es otro J de padre y de madre. O sea, empezamos y acabamos en lo mismo, en la tribu de los electi, que sería en latín, ¿no? Electi, elegido, ¿no? Y quien quiera entender que entienda o quien pueda. Bueno, el caso es que continúo con estos vídeos así hechos desde lo personal, desde, si se quiere, la anécdota, pero que espero que puedan ser usados hallándoles un valor, digamos, inferencial a través del cual, bueno, leyendo entre líneas se extraigan datos, ¿no? Sobre el funcionamiento más general del aparato político venezolano. Y bueno, total, que en el colectivo en Barcelona nos enteramos de que propugnan un concurso a premio y se puede presentar pues todo libro, ensayo o escrito anteriormente publicado formalmente. O sea, ya tenía que estar publicado formalmente. No hacía falta en formato libro, podía ser en formato paper o escrito digital, no hacía falta en papel impreso, pero debía de tener una trayectoria, la obra debía de tener una trayectoria anterior ya de publicación, de validación a través de publicación, cosa que yo tenía. Y bueno, y nos presentamos, nos pedían el envío por correo convencional a Venezuela de 10 copias del libro, de 10 ejemplares, cosa que bueno, la editorial que me publicó tenía, yo los adquirí a la editorial y los mandamos. No me lo estoy inventando, o sea, no es para hacer proselitismo del libro ni nada, solamente lo enseño Siria de Trigo, Acero y Humanidad, publicado por Ediciones Hull. Y nada, y no por hacer campaña del libro ni nada, es solamente para que veáis que no es una fantasmada, que sí, que lo presenté a candidatura y tal. Y posteriormente con, bueno, aquellos con los que mantenemos relación, porque entre los datos que tienes que enviar junto a los ejemplares de los libros, pues está enviar el email, nos escriben que se ha suspendido, que el certamen se ha suspendido por dificultades logísticas. Vale. Pero bueno, es lo de siempre ahí, el dinero del proyecto, o sea, eso se presupuesta anteriormente, hay una transferencia hacia, hacia las burocracias varias, bueno, por parte del Tesoro Público venezolano, por parte del gobierno, de las entidades públicas que avalan esos proyectos
administrativos, culturales, de obras públicas, de lo que sea, y ellos cobran una partida. La partida ya está cobrada. A partir de ella falló la logística. Falló la logística, pero los libros llegaron. Los libros solicité que al menos, no por nada, sino porque si no iba a haber jurado ni tribunal, ya que se suspendía, me reenviaran los libros. Cuando no dieron muestras de que el proceso, de que el certamen fuera a tener ningún tipo de continuidad, entonces pedí los libros, jamás me los reenviaron. Que bueno, esa tontería, eso, mira, bien están allí. Si han ido a parar a bibliotecas o alguien los ha leído, pues bienvenido sea. Pero no ese es el hecho es que es un caso más de muchos allí. O sea, se inician muchas cosas, se paralizan, no se acaban, eso está presupuestado y ahí se va el dinero. Eso es un funcionamiento que tiene. Y cuando hablo de dinero, en este caso no eran 4 duros para tener un contexto de economía de moneda devaluada como es el bolívar venezolano, porque la presupuestación incluía el viaje también para participar en el certamen de los candidatos, fueras elegido o no fueras elegido. Eh, es decir, incluía un desplazamiento, incluía una tirada posterior de ejemplares para quien ganara la parte del premio, hacerle una tirada de ejemplares allí y tal, y bueno, pues eso, pero claro, si tampoco tienen papel, o sea, son todo, digamos, cosas en el aire, ¿no? Total que poco tiempo después me encuentro a uno de los promotores del certamen, del concurso este, Víctor Ríos, el intelectual venezolano Víctor Ríos. Me lo encuentro en un acto del Comité Solidaridad por Nicaragua en Santa Coloma y allí han montado, bueno, unas charlas y unos conciertos con unos stands y unos tenderetes y demás. Y lo veo y se lo comento. Y le digo, mira, te voy a dar mi mail, cuando sepas algo, pues por favor me escribes y tal. Cosa que me dijo que me escribiría, sea lo que fuera, me escribiría y aún estoy esperando que me escriba. Entonces, algo después me comunica mi amigo, el señor de la vieja guardia, que a él le han comentado que hay en ciernes un proyecto de asentamiento administrativo y bueno, de construcción de urbanización también, urbanización para empleados de lo público, también para personal militar y demás, Apure, en Apure y que quieren hacer un estudio previo también de tipo demográfico, sociológico, para ver el impacto que puede tener, pues, algo que ciertamente era loable, ¿no? Y es que Apure es un territorio hacia el cual desde Colombia pues pasaban todo el rato, o sea, había un chorreo de paramilitares, asesinos sin escrúpulos de las Águilas Negras, uribistas y que intentaban pues también desestabilizar y desde allí potencialmente, aunque Apure es fronterizo, pero potencialmente desde allí pues internarse en Venezuela y demás, ¿no? Y entonces una manera que encuentran ellos de cómo es un territorio así bastante selvático y tal, pues una manera que encuentra el gobierno venezolano de atajar esa sangría, digamos, y ese crimen, porque también hacen contrabando, pasan, bueno, varias mercancías y extorsionan a la población, hay secuestros, bueno, todo esto por la condición, digamos, limítrofe de Venezuela con Colombia, ¿no? Entonces quieren, de alguna manera, pues presenciar, o sea, es un territorio periférico donde el Estado no llega con la suficiente vehemencia, digamos, y quieren presenciar más el Estado y tal, y bueno, eso está muy bien que lo hagan y que guarden sus fronteras, y si eso implica que tiene que haber un personal que pernocte, que, que adopte su residencia, su hábitat allí, para ello hay que construir unos habitajes y tal. Bueno, yo quería ayudar y la verdad, por amor y por internacionalismo, por apego a lo que yo creía que, bueno, que era
una revolución, digamos, en proceso o al menos un proceso de carácter nacionalista, patriótico, de conquista de la soberanía nacional frente a los enemigos externos, los grandes polos imperialistas y sus títeres locales, pues en aquel momento el Estado colombiano. Bueno, pues generoso de mí, o sea, para entregar también mi fuerza de trabajo y bueno, mi capacidad de aportación. Pues me presento al consulado de Barcelona, me atiende el cónsul, ya no era el cónsul anterior, el cineasta, lo habían cambiado. O sea, el nuevo cónsul, en aquel momento el nuevo, ya no el cineasta, era un tipo muy ligado al, entre comillas, desarrollo agrario en Venezuela. O sea, subdesarrollo agrario, porque la política agraria es totalmente de hambrear a la gente, de subdesarrollo. Básicamente ha consistido en que al campesinado pequeño propietario y al pequeño campesinado venezolano lo han finiquitado, lo han asfixiado del todo, hasta el punto de que ha habido una gran proletarización y éxodo rural hacia las ciudades por parte del campesino venezolano, arruinado por el madurismo, porque, claro, para luchar supuestamente contra la especulación de precios, contra la tiranía del mercado, de la oferta, no sé qué, decretó en plan jacobino, así Maduro, una ley del máximo de precios al mercado por parte de productos primarios y agropecuarios. Pero claro, los precios de los factores de producción y de los medios de producción de los que necesita abastecerse el pequeño campesinado venezolano, perdón, para, para poder producir, ahí no hubo ley del máximo de precios, con lo cual el precio de insumos, de boquetas de riego, de pulverizadores de agua, tubos para la canalización acuífera, abonos, componentes químicos, o sea, todo, eso no tenía ley del máximo de precios, o sea, con lo cual los precios a los que podían ofertar los campesinos venezolanos no cubrían los costes. No cubrían los costes con los cuales, por supuesto, el régimen de Maduro se ha venido lucrando y se lucra porque convirtieron a Petróleos de Venezuela S.A. En un gran monopolio de importación de productos agroindustriales también y de insumos al campo, de tecnología, etcétera, con lo cual es el Estado el que hace negocio. Con precios al mercado, ciertamente tú te puedes abastecer, hay una competencia exterior también, ahora ya no, pero bueno, en un momento dado la hubo, pero es una competencia a precios que el campesino, si paga, luego tiene que poner unos precios a su producto para, como mínimo, para poder sobrevivir, y ni de lejos alcanzaban el coste de producción para ese mismo campesino. Bueno, total, la ruina. La ruina en favor de quién? La ruina deliberada buscada por Maduro, porque así convirtiendo a Petróleos de Venezuela S.A. en una gran empresa importadora de alimentos, también el sector agroalimentario es una gran empresa importadora, con lo cual pues ellos cubren la demanda y, bueno, y en un país donde tiras la semilla y la naturaleza se encarga del resto prácticamente, o sea, donde la productividad potencial agropecuaria es muy favorable, pues se da esa paradójica situación, ¿no? Bueno, en la que además, eso por qué lo hicieron, o sea, lo hicieron porque es una manera también de lucrarse el Estado si se hace el promotor y el distribuidor de alimentos y tal, se quita la competencia privada de encima y además las cooperativas y tejido estudiantil también agrario en Venezuela que fueron al campo a través de una serie de misiones promovidas por el gobierno y guiados por una ideología deplorable, prudoniana, o sea, de la pequeña producción del mírame y no me toques, la pequeña producción orientada como máximo al consumo de autoabastecimiento y a los mercados locales y, bueno, una producción que es muy poca en cantidad y muy cara. Y muy cara. ¿Qué pasa? Que
Petróleos de Venezuela S.A. los insumos a los campesinos se los vendía a precio de mercado, con lo cual no podían afrontar el gasto. Pero a todo ese tejido de círculos agrarios, estudiantiles, animados por la idea pequeño burguesa y ridícula de la pequeña producción ecosostenible que no dañe la capacidad de regeneración del suelo, cuya regeneración en nutrientes y en compuestos minerales ha de ser natural y no forzarla y, y no sé qué, y no producir a escala, no producir de acuerdo a una lógica productivista industrial y no sé qué. En la práctica, ¿qué es eso? Es producir 4 pepinos, 4 coles, 4 tomates para los aventureristas. Estos irles manteniendo en sus comunas y en sus cooperativas y en sus granjas y en sus ranchos y tal. Con eso ya comen ellos y, y bueno, y hay escasez de oferta en las ciudades, premeditada, como hay escasez de oferta porque la agricultura es una agricultura de ideales, no es una agricultura fuerte, o sea, de producción de masas para abastecer a una sociedad de masas, o sea, a una población. Pues como no hay tal empuje interior, digamos, se importa quién es el intermediario, Petróleos de Venezuela, hacen caja de nuevo, hacen caja por 100.000 métodos. Y luego encima, como Petróleos de Venezuela S.A., los insumos se los vendía al campesinado a un precio, pero a lo que son los círculos afines y de estudiantes adscritos al partido y demás, o con parentescos y enlaces varios en la estructura burocrática, pues eso es gratis. O sea, a esos sí que les dan los abonos y lo que necesitan, herramientas y demás, pues a esos todo les viene gratis porque son parte de la corporación, digamos, como el paraestado, el estado paralelo, digamos, que va haciendo el Estado en la sociedad civil para que ésta sea dependiente de este a cambio de que éste le dé una serie de favores, digamos, para irse manteniendo. Es como los combos de alimento. A la población tú la hambreas y le das combos. En el campo, tú arruinas al campesinado, pero si tú te metes en el tejido este rusoniano productivo comunitarista y tal, entonces sí que lo tienes todo gratis. Entonces te dan trato de favor, con lo cual quien no tiene ese trato de favor, al contrario, el productor que sufre un agravio comparativo, pues tiene que plegar, no puede competir con el propio paraestado de, de braceros así, idealistas estudiantiles que se van allá. Entonces esa es la mierda. El tío se estaba metido en todo esto. O sea, en uno de los cánceres de la economía venezolana, porque el cáncer empieza digamos, desde la base, desde la infraestructura, desde la agricultura que han arruinado ellos. Y entonces, bueno, en aquel entonces bueno, me presento yo a él y tal, le digo que tengo intención de participar desde mis ganas y mi voluntad y tal, que tengo formación sociológica, y bueno, empieza a decir que ellos también tienen muchos sociólogos, que si esta es socióloga, que si la otra que trabaja en el consulado también es socióloga, bueno, vale, perfecto. Digo, pues a ver, en el proyecto este de Apure que está en proceso, de acondicionamiento del territorio y de desarrollo departamental, pues yo tengo interés en participar, y si no, pues en cualquier otra cosa, pues que sea bien, digamos, pues tengo interés y tal. Y, y me dice bueno, me pregunta que por qué, que cuáles son mis avales, qué tal. Le hablo de Julián, de este amigo de la vieja guardia y tal. Ya demuestra como que es suspicaz frente a todo aquel que no ha cerrado filas ante la nueva deriva madurista y tal. Y básicamente, bueno, le digo que tengo una admiración, ¿no? Por ese proceso bolivariano iniciado por Chávez, no por Bolívar como figura histórica, ni en su pensamiento estructural territorial que era federalista, que me parece otro cáncer. O sea, el poder tiene que ser poder, tiene que haber un poder central, pero que sí en la idea de libertad con respecto a,
al pasado colonial que tiene Venezuela y a su presente también, que lucha contra el neocolonialismo y que hay que apoyarlo y tal. Y entonces el tío me dice, bueno, es que a Bolívar, claro, ahora lo cita, lo menta todo el mundo y todo el mundo es amigo de Bolívar porque queda bien, me dice. La oposición también menta mucho a Bolívar, digo, vale, pues muy bien, si lo aumentan, está bien que sea una figura que más allá de ideologías sea como una especie de mito fundante de la nacionalidad venezolana, ¿no? Y que cada uno, que haya maneras diversas de entenderlo, de acentuar a lo mejor virtudes en uno u otro sentido de Bolívar, pero que sea una personalidad, digamos, pues admirada en general por la población más allá del Estado y más allá de una ideología concreta bolivariana y tal y cual. Y que le digo que eso me parece bien, que la oposición también sea una oposición en ese sentido, pues patriótica y tal, que cuál es el problema. Le digo que si es que ellos dan carnes de bolivarianismo, que si ellos son los que, digamos, pasan el tamiz para ver quién es aquí el que puede citar a Bolívar y el que no puede citar a Bolívar en función de que estén más o menos arrimados al Estado. Y, y bueno, y nada, le digo eso y tal, se sonríe, pero la cosa no llega más y esto, y al persistir yo en mi intención de ir allá, me dice que es que eso es imposible porque para ir tengo que tener ya como un aval allí de que haya un proyecto en el cual ya me hayan admitido y yo pueda colaborar y yo pueda trabajar y tal, y que eso lo he de anudar desde allí. Pero claro, que para anudarlo tendría que estar allí, pero para viajar allí tengo que tener ya previamente la inmersión comprobada en un proyecto o en un proceso o lo que sea. Con lo cual, si no me voy allí no puedo hacerlo y si no lo tengo hecho de alguna manera y demuestro que estoy ya inmerso en algo, no me puedo ir allí, con lo cual es la cuadratura del círculo. O sea, me estaba diciendo que no, que no me podía ir. Bueno, en resumidas cuentas, que no interesaban, que no interesan, que ni interesaban, ni interesan personas que tengan una visión pues positiva, incluso idealizada y también falsa, por qué no decirlo, como la visión que tenía yo aquel entonces de lo que se cocía en Venezuela en aquel entonces, ¿no? Que no interesan esas personas porque luego al llegar allí pues se llevan el batacazo y se convierten en críticos o ven la basura que hay, ¿no? Y que por lo tanto me estaba diciendo poco más o menos que las personas que son afines, para que sigan siendo afines, está bien tenerlas en su burbuja fuera de Venezuela. O sea, quien quiera apoyar y tal, paradójicamente mejor que no vaya. Y esta es la movida. Bueno, me fui y nada, y así, ya viendo lo que había, viendo las operaciones de disuasión que hay con respecto de personas que quieren desarrollar un proceso que es un proceso que no existe, pero que no quieren que te des cuenta de que no existe porque desde el idealismo foráneo que no pisa el país, bueno, pues puede ser un vocero, ¿no? O puede ser una persona que, pues que defienda lo que hay porque no conoces lo que hay, pero no conviene que lo conozcas. Y bueno, por lo demás, yo recuerdo cuando hablaba con mi amigo Julián, cómo, entre otras cosas, haciendo referencia a la degeneración del proceso político y económico en Venezuela, él hablaba, o sea, entre otras cosas, de el entreguismo a la banca privada extranjera, sobre todo a la española. Me decían aquel entonces que el Santander, el BBVA, a ver, el Banco Central venezolano lo han defenestrado y cualquier tipo de emprendimiento que tiene el Estado, ellos se endeudan. Ellos se endeudan con la banca privada y por lo demás un pozo sin fondo, porque a veces el Estado en sus organismos centrales intenta movilizar una serie de energías públicas en proyectos y propuestas que no llegan a buen término porque
quienes tienen que ejecutarlo y aplicarlo y tal, pues no están por la labor. Y a veces es al revés, digamos, y a veces quienes se supone que lo ejecutan y lo van a aplicar editan proyectos y piden un dinero que en realidad es un proyecto fantasma, es un bluff y se lo embolsan, ¿no? Con lo cual hay todo ahí como un pozo sin fondo, digamos, del que se lucraba también la banca privada española en aquel entonces, y puede lo seguir haciendo a gran escala y tal. Y me hablaba de esto y me hablaba también de como otra de las manías, entre comillas, pero reales que él tenía, era el creciente control cubano de Venezuela, ¿no? Y un poco me contaba como eso, ¿no? Como ya en los años 90 en Cuba, Fidel Castro, Ruth, vendió a bajo coste o regaló cantidad de tierras que podían haber servido para el cultivo, para el habitaje o lo que fuera. Recalificó terrenos, las privatizó, dejaron de ser tierras públicas o tierras nacionales en Cuba y las legó a contactos y amigos suyos israelíes. Y los israelíes fueron entonces pioneros en la nueva economía, o sea, cuando se hizo como la nueva economía cubana ligada al ocio, al turismo, a la sociedad abierta, en contacto con el mundo y no sé qué, o sea, bueno, todo lo que ha significado eso, pues muchos de los beneficiarios fueron los nuevos terratenientes, paradójicamente, supuestamente, o sea, los nuevos terratenientes postrevolucionarios, la mayoría israelíes. Y un poco me hacía la analogía también con lo que podía pasar en Venezuela. Bueno, y un poco esto le inquietaba, ¿no? Bueno, más que inquietarle, le tenía pues en un desvive, digamos, la hegemonía, la penetración cubana y de sus tentáculos y ligado a esto, ¿no? Ligado a los amigos o sea, a los amigos sionistas de la criptosionista Cuba, aunque parezca mentira, pero es así. Y luego el tema del capital financiero, bueno, de cómo se endeudaban con la banca privada española y bueno, y claro, eso era también un chanchullo para el Estado madurista porque piden para proyectos, no hay una inspección, no hay una supervisión, o sea, no hay un cotejo, digamos, por parte de funcionariado público que pueda ver si los proyectos son viables, si los proyectos son reales, si es una fantasmada, lo que sea, porque no hay ese circuito, digamos, interno de pedir el dinero a la propia entidad pública bancaria, ya se la cargan. Como piden dinero a lo privado y lo privado es una caja negra, es una cosa opaca, ellos te dan el dinero, tú pides 10, luego haces proyectos o lo que sea por valor de 4 y te quedas 6. Te quedas 6, lavas el dinero adquiriendo, bueno, las aventuras estadounidenses de gran parte de esta burocracia, que si la automoción, que si las inversiones en bolsa, o sea, lavas el dinero de 100.000 maneras. Hubo una coyuntura y duró años. Los primeros años de crisis del 2008 y ya después también, ¿no? De crisis estadounidense y tal, en el que había un déficit de demanda accionarial en bolsa. Quienes suplían ese déficit de demanda de compradores de acciones estadounidenses eran inversionistas del Estado venezolano. El Estado venezolano tenía inversiones en la bolsa estadounidense por más valor en acciones que las propias empresas estadounidenses que invertían en otras que cotizaban en bolsa. O sea, así se lavaba el dinero. Y el dinero partía pues de la gran banca privada y por motivos históricos y tal, pues la banca española bien asentada ahí. No sé, sigo con alguna otra cuestión en un vídeo posterior con el que cerraré y concluiré ya la miniserie esta y espero que, bueno, que dé que pensar.